Shabbat Shalom, bendiciones, bendiciones a todos. Shabbat Shalom, Javes Figueroa, mi amigo Shabbat Shalom. Estamos aquí contentos de estar una vez más en el estudio de la Parashá, el estudio de la Torah. Así es que déjenme, estoy tratando de poner aquí un watch party. Para que pueda salir y pueda alcanzar a más gente que pueda recibir esta palabra de bendición. Estamos contentos de estar nuevamente en un Shabbat, un Shabbat más. Así es que vamos a estar estudiando varias cosas interesantes sobre la vida de Abraham. Hoy la parashá de hoy es Lech Lechá, que en español pudiera traducirse como vete a ti mismo o vete por tu propia causa. Y vamos a estar hablando varias cosas bien interesantes. Así es que quédese conmigo en los próximos minutos, que vamos a estar hablando cosas que bien interesantes, cosas que tal vez usted había escuchado, cosas que tal vez usted había considerado, quizás no, pero que van a ser bien interesantes. Así es que no puedo ponerlo por aquí, no importa, vamos a seguir hacia adelante. Amén. Así es que vamos entonces a empezar. Shabbat Shalom a todos los que se conectan. No puedo ver sus nombres de todos porque me es un poquito difícil aquí con todo lo que tengo corriendo aquí en la computadora. Si usted viera todo lo que tengo por aquí corriendo, se sorprendería de ver todo lo que tengo aquí corriendo. Pero vamos a ver una vez más. Deme un momentito. Ya vamos a empezar, créame, que va a valer la pena la espera. Va a valer la pena la espera. No me está saliendo por aquí. Ok. Últimamente las computadoras no son de mis aliadas, así es que vamos a ver por aquí. A ver si me deja. Pasar. Ok, parece ser que ya. Ok. Vamos a empezar entonces. Déjeme ponerle por aquí el PowerPoint. Lech Lechá, vete a ti mismo, vete vete por tu propia causa. Vamos a hablar acerca de el llamado de Abraham, cuando Dios lo llama, cómo Dios lo llama, y vamos a ver que hay cosas bien interesantes que considerar. Así es que la porción de la Torah, vamos a ver que se encuentra en Bereshit, el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 17, versículo 27. La porción de la Haftarah, los profetas, libros históricos, Isaías capítulo 40, versículo 27 hasta el capítulo 41, versículo 16. Y el Brit Hadashah, los evangelios, cartas apostólicas, pacto renovado, Nuevo Testamento como se le conoce. Vamos a estar viendo Romanos capítulo 4 versículo 1 al 25. Bueno, vamos a estar dentro del estudio, no lo vamos a estar viendo porque créame, la porción, la parashá es bien larga, es bien extensa, hay muchos temas a considerar. No los vamos a estar viendo todos obviamente porque es un poquito largo, un poquito extenso, pero sí vamos a ver que hay muchas cosas a considerar en todo esto. Así es que vamos a entonces vamos a hacer una pequeña oración como siempre por la bendición de la Torah, y si usted puede repetir después de mí, hágalo, y vamos a decir: bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. Y en hebreo diría más o menos: Barhu et Adonai Mevorach, Baruch Adonai Mevorach leolam baed, Baruch atar Adonai, Elohenu melech haolam,
Asher Bajarbano, Mikol Haamim, Benatan Lanu Etorato, Baruch Atar Adonai Noten Ha-Torah. Y vamos a ver Génesis capítulo 12, versículo 1. Y el Señor y Adonai dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Así es que dice el llamado a Abraham, dice Adonai, el Señor le dijo a Abraham, todavía no se le cambia el nombre, así es que todavía dice Abraham sin la H. Y vamos a ver que dice que le dijo a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu parentela a la casa que yo te mostraré, a la tierra que yo te mostraré. Así es que bien interesante el hecho de que estamos viendo que serás bendición. Una de las cosas antes de seguir que quiero mostrarles como siempre, parte de los recursos que he estado estudiando durante esta semana. Vamos a estar viendo este librito es bien importante. Este librito es bien importante de Tariag Mitzvot 613, porque en este librito nos da la función de cada uno de los 613 mandamientos. A la vez pasada yo le dije que en el libro de Génesis aparecían 3 mandamientos. Aparecían 3. Uno estaba en el Génesis al principio. Hoy vemos el segundo mandamiento. El segundo mandamiento que realmente tiene que ver con la circuncisión. No vamos a hablar de la circuncisión, pero vamos a tocar unos puntos interesantes. Pero aquí nos deja ver la función. Mire, una de las cosas que yo me he basado a través de la... en YouTube no hay nada. Miren, déjeme ver qué está pasando aquí en YouTube. ¿Por qué no está saliendo? ¿Qué está pasando en YouTube? Deme un momentito, porque en YouTube se ve la pantalla blanca, ¿va? Digo, la pantalla negra. Ya estoy como los niños que dicen la pantalla blanca. Yo no sé qué está pasando aquí. Déjenme checar. Yo creo que estaba delay, pero ya debería estar saliendo ahora sí. Ok, ahora sí ya estamos. Ya me había puesto un poco... Ok, ya estamos. Ahora sí. Es que aquí mire, tengo 1, tengo 2, tengo 3 computadoras corriendo, no se quiere imaginar. Vamos adelante. No quiero perder tiempo porque me queda muy poquito tiempo para la enseñanza y queremos avanzar. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que yo me he basado a través del estudio con mi maestro Rico Cortés y Walter Agosto es la función de los mandamientos. ¿Por qué Adonai dio los mandamientos? ¿Por qué Adonai mandó que se hicieran cosas? ¿Por qué encontramos dentro de lo que es la tradición judía y dentro de lo que es la literatura judía 613 mandamientos? ¿Cuál es su función? Mire, cuando usted encuentra la función de cada uno de los mandamientos, a usted se le hace más fácil entender por qué Adonai mandó que se hiciera lo que se hiciera. Y hoy vamos a darnos cuenta de algo bien interesante. No me quiero adelantar, pero es parte del estudio. Así es que este librito, Tariag Mitzvot, nos explica cuáles son los mandamientos, cuál es la función de los mandamientos, cómo se aplica, dónde se aplica, cuál es el estatus al día de hoy de cada uno de los mandamientos. Y vamos a darnos cuenta de algunos argumentos que a veces se levantan. No, pero que la circuncisión, no, pero que es que la del corazón, no, pero es que Pablo dijo, y citamos Gálatas, citamos tantos versículos del Nuevo Testamento, pero cuando entendemos la función realmente, la cosa cambia, porque ahora entendemos la función. Mire, yo soy una de las personas que, por ejemplo, yo digo algo bien simple, como los tzitzit. ¿Por qué Adonai mandó que se guardara? Aquí está el mío, mire, aquí tengo mi tzitzit aquí. ¿Por qué Adonai? Mire, yo fui una persona, y esto es parte de la parashá, créame, esto es parte de la parashá. Yo fui una de las personas que yo entendí el propósito de los tzitzit, un año antes de ponérmelos. Yo desde un año antes yo entendí cuál era la función, pero yo no quería ponérmelos, no por rebelde, no porque yo no quisiera, sino porque yo entendía la función, el propósito y lo que implicaba un tzitzit.
Así es que yo estuve todo un año teniendo un encuentro personal con el Señor, teniendo un estudio concreto con el Señor, para que el día que yo decidí ponérmelos, yo sabía que era lo que portaba. ¿Por qué? Porque Números dice, dile a los hijos de Israel que se hagan franjas en los bordes de su vestimenta, para que cuando los miren se acuerden de todos los mandamientos. Eso quiere decir que los tzitzis no es un accesorio para traerlo colgando, no es algo externo para traerlo colgando, sino quiere decir que cuando usted ve esto que está colgándole, usted se acuerda de los mandamientos, se acuerda de la justicia, se acuerda de la bondad, se acuerda de todo lo que el Padre ha mandado que nosotros hagamos. Entonces, como este ejemplo, todos los mandamientos aplican, tienen una función, tienen un propósito, y si nosotros no entendemos esto, vamos a perdernos en hacer algo externo sin entender la función. Así es que este libro, si usted tiene la posibilidad de tenerlo, está en inglés, pero si usted tiene la posibilidad, se llama Tariag Mitzvot 613, le enseña la función de cada uno de los mandamientos, el propósito y el porqué. Y miren, esta semana, la circuncisión, un tema que es tan debatible, cuando usted entiende la función, usted se le acaban los argumentos de por qué sí, por qué no, por qué Pablo, por qué. Es más, Pablo no estaba diciendo, no se circunciden, Pablo no estaba diciendo, quédense incircuncidados. Pablo estaba hablando en una época en donde iba a ser imposible para muchos de ellos visitar Jerusalén. Iba a ser imposible para muchos de ellos ir al templo. Había una hambruna, estaban bajo la opresión del Imperio Romano y tantas cosas que aplican al contexto de esta palabra. Cuando él dice, quédense incircuncisos, y los que se circuncidaron, quédense circuncidados. ¿Por qué? Porque había muchos judíos que estaban revertiendo la circuncisión para entrar a lo que es el ámbito helenístico, los gimnasios y todas estas cosas que estaban moviéndose. Eso. A veces cuando decimos Pablo dijo, tenemos que entender qué es lo que realmente Pablo estaba diciendo, por qué lo estaba diciendo, para qué lo estaba diciendo, y nosotros no solamente sacar un texto de decir, mira, Pablo dice, porque realmente nos vamos a encontrar fuera de contexto. Otro libro que es bien interesante, bien importante, es este que se llama An Introduction to the Bible, una introducción a la Biblia. Bien interesante. Esta es una recomendación de Walter Agosto, al pastor Walter Agosto. Y mire, este libro me ha servido muchísimo, porque nos habla libro por libro. Hoy saqué una información bien tremenda de aquí de Génesis a través de esto. Es bien interesante este libro. Un libro, una serie de las cuales a mí me encanta mucho. No estoy de acuerdo con todo, pero me gusta mucho. Es esta de Torah Anthology. The Torah Anthology. Este volumen de aquí, son muchísimos volúmenes. No los tengo todos. Tengo unos cuantos, porque realmente es imposible gastar tanto dinero en conseguir toda la biblioteca. Tengo unos cuantos. Este de aquí, este libro, así de grueso como usted lo ve, tiene 4 porciones. Tiene Lech Lecha, Vayera, tiene Harai Sarah y Toledot. Tiene 4 porciones nada más este librito de aquí, así como lo ve de grueso. Tengo el otro que tiene 2 porciones, el Bereshit y Noach. Así es que mire, así son de gruesotes y tienen un montón de información. Así es que ahí hay un poco de la bibliografía. Vamos a estar viendo, como siempre, Logos. Hay una en especial en Logos que hoy vamos a ver. Yo estaba sacando muchas notas de esta, pero decidí mejor leerlo aquí todos juntos para que usted se dé cuenta. Y este libro se llama el comentario bíblico de Edersheim Alfred, comentario bíblico histórico. Algo bien interesante que vamos a ver hoy en esta parashá. Quiero leerles algo bien interesante. Logos es una herramienta bien importante para mí. Como siempre les digo, tengo varios libros y realmente cuando yo me siento a estudiar, aparte de los libros, lo que abro es Logos, porque yo me pierdo en Logos, en todo ese mundo de información que está ahí. Así es que vamos a empezar entonces. Vamos a hablar acerca de, déjenme ver, PowerPoint por aquí. Vamos a hablar acerca de el llamamiento de
Abraham. Y vamos a ver algo bien interesante, porque siempre hemos escuchado y siempre hemos tenido el concepto de que Abraham sale de Ur de los Caldeos, dejando a su padre y a toda su familia y dejando a todos atrás. Pero hoy yo quiero, a través de la escritura, darle a conocer dónde realmente el Eterno, de dónde el Eterno saca a Abraham y el por qué. Porque aunque es cierto que lo saca de Ur de los Caldeos, Dios le llama que salga de Harán, donde ellos se encontraban. Mire, vamos a empezar para que no me empiece a ver feo de repente, porque usted dirá, ¿cómo? Yo siempre he sabido que sale de Ur de los Caldeos. La Biblia dice que sale de Ur de los Caldeos. Vamos a ver, poco a poco. Dice comentario, esta información viene del Nuevo Comentario Bíblico Siglo XXI de Carson. Esto está también en Logos. Carson de France, Nuevo Comentario Bíblico Siglo XXI. Fíjese, dice capítulo 11 del versículo 31 y 32. Dice, de Ur a Harán, de Ur a Harán. Toda la familia se mudó desde Ur, un importante centro cultural en el sur de Irak, hasta Harán, en el este de Siria. Ahí murió Taré a la edad de 205 años, siendo Abraham de 135 años. Versículo 26. Abraham debió haber dejado a su padre Taré en Harán 60 años antes de que éste muriera. Mire, esta información es bien valiosa porque nos dice que Taré murió a los 205 años. Cuando Dios dice que Dios le habla a Abraham, Abraham tenía 75 años. O cuando Abraham deja a Taré, deja a su familia, deja a su parentela, Taré tenía 135 años y muere cuando tenía 205 años. Realmente cuando Isaac tenía 35 años es cuando Taré viene a morir. Y todo esto se encuentra en la escritura. Así es que solamente hay que leerlo, porque a veces le pasamos por de rápido y no nos damos cuenta de toda la información que podemos encontrar. Así es que aquí en este mapa podemos ver que aquí está la parte de abajo Ur de los Caldeos. De Ur de los Caldeos usted ve que va a Harán, pasa por Aram, Siquem y llega a Egipto, la travesía de nuestro padre Abraham, todo lo que él estuvo pasando por ahí. Así es que vemos el camino señalado con flechas. Ese es el cual recorrió Abraham cuando iba en marcha de Ur en Caldea hasta Egipto. Así es que ahí está una poca información que usted puede tener. Entonces, empezando de ahí, vamos a darnos cuenta entonces que Abraham salió, pero dentro de la localización, dentro de la geografía de donde se encontraba Abraham, podemos ver algo bien interesante. Fíjese. Esto es la corriente, la media luna fértil del primer siglo, por así decirlo, la era de bronce. Vemos que estaba el imperio de los elamitas, estaba Babilonia, estaba Mari, estaba Asiria, estaban los hititas y estaban los egipcios. Cada una de estas colores eran civilizaciones, civilizaciones que estaban establecidas y que tenían una gran influencia dentro de lo que se conocía en el antiguo Medio Oriente. Así es que aquí está Ur. Usted puede ver Ur estaba dentro de lo que se consideraba como Babilonia. En los elamitas, asirios, Mari, aquí está Harán, la parte de aquí arriba, y después vamos a ver la travesía hacia Siquem, Hebrón, y bajando hacia Egipto. Así es que vamos a leer, déjeme pasarle para acá, vamos a leer esta parte de la escritura. Le voy a poner la Reina Valera. Vamos a leer, déjeme quitar esta parte de aquí. Y vamos a leer. Vamos a leer un poquito acerca de lo que está pasando aquí, para entrar en contexto. Dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Asfar. Espero que se esté viendo bien. Si no, déjeme ponerle por acá tantito. Okay. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Asfar 2 años después del diluvio. Vamos a ver las 10 generaciones. Y vivió Sem después de que engendró a Asfar 500 años y engendró hijos e hijas. Asfar vivió 35 años, engendró a Sala
Y vivió Asfar después que engendró a Sala 403 años y engendró hijos e hijas. Salá vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg después que engendró a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reú después que engendró a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Serug, oiga aquí porque aquí es donde empieza, nos da un dato bien importante. Serug engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán. Este es el hermano de Abraham. Así es que Lot era el sobrino, era hijo de Harán. Y murió Harán antes que su padre en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Aquí nos está diciendo que toda la familia está en Ur de los Caldeos. Ahí muere Harán, ahí muere Harán, pero dice, murió Harán antes que su padre. Quedó Nacor y Abraham y Taré. Ahora fíjense lo que nos dice el versículo 29. Dice, y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milcá, hija de Harán, padre de Milcá y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó, aquí, ponga atención. Ponga atención porque aquí se lo voy a subrayar. Se lo voy a subrayar aquí para que usted lo pueda ver. Porque vamos a ver dónde empieza todo. Versículo 31 del capítulo 11 dice, y tomó Taré. ¿Quién tomó? Taré. Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su mujer, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán, y se quedaron ahí, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. La escritura, empezando de aquí, dice, y tomó Taré a Abraham y a su hijo, y a Lot, hijo de Harán, y a Sarai su mujer, y salió. ¿Quién fue el que tomó realmente a toda la familia? Taré, porque Taré era el jefe del clan, era el jefe de toda la familia. Taré sale. Ahora, ¿cuál es el motivo de salir de Taré? Porque después vemos aquí en el capítulo 12, pero usted dirá, bueno, el capítulo 12, vamos a leer el capítulo 12. Pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot con él, y Abraham era de 75 años cuando salió de Harán. ¿Ve? Versículo 4 nos está diciendo que aunque podemos entender que Dios le dio el llamado desde Ur de los Caldeos, realmente la escritura nos está diciendo aquí, le quiero subrayar esto, pero aquí la computadora no quiere trabajar conmigo hoy. Se lo voy a poner de rosita para que llame la atención. Ok, dice, y se fue como Adonai le dijo, y Lot con él, y Abraham era de 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos. No, cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y acá a la tierra de Canaán llegaron. Después dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Adonai a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó un altar a Adonai que le había aparecido. Ok, bien interesante, porque aquí nos está dando varias cosas importantes, porque dice, se fue Abraham. ¿De dónde se fue Abraham? De Harán. Pero fíjese, versículo 5 nos dice, tomó pues a Abraham a Sarai su mujer,
y a Lot, hijo de su hermano, su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Eso quiere decir que cuando Abraham junto con Taré, todo el clan, salen de Ur de los Caldeos. La idea es ir a Canaán. De alguna forma, por alguna razón, podemos ver a través de la historia, dentro de lo que era el contexto político y todo lo que estaba sucediendo, el peligro que podía tener la familia de Abraham. Taré decide salir y el objetivo era Canaán, pero dice que se detuvieron en Harán y en Harán se establecieron. Más adelante vemos que aún las esposas de Isaac y de Jacob tienen que salir de Harán. ¿Por qué? Porque de ahí estaba la familia de Lot. Y encontramos algo bien interesante, aún dentro de la familia de Abraham. Que si vamos conectando los puntos, nos vamos a dar cuenta de qué era lo que realmente estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque vemos a Labán. Labán estaba en Harán. ¿Y Labán qué era? ¿Qué? Idólatra, porque tenía estatuillas que después se las roba a su hija cuando se va con Jacob, y más adelante vamos a ver esa historia. Pero dice que la tierra de los habitantes de Harán, Labán, Nacor, los que se quedaron, eran idólatras. ¿Por qué vemos eso? Ahora lo voy a llevar al comentario bíblico, de Alfred Edersheim. Comentario bíblico histórico. Déjeme lo llevo para acá para que usted pueda ver. Porque realmente esto es bien interesante. Fíjese, este es todo esto yo lo leí, pero solamente quiero darle unas partes bien interesantes. Como puede ver, está hasta subrayado. Aquí está, mire, este es el comentario. Déjeme ver si aparece el nombre por aquí. Hoy no quiere aparecer el nombre. Ahí está, comentario bíblico, Edersheim, Alfred Edersheim. Y ahí nos da una poca reseña de este comentarista. Pero fíjense, capítulo 11, que abarca, capítulo 11 del libro de este comentario, abarca desde Génesis, capítulo 11, versículo 27, hasta el capítulo 13, versículo 4. Todo este capítulo, todo el libro es bien interesante. Pero vamos a ver, fíjense lo que dice aquí. Podemos decir que con Abraham empieza un periodo enteramente nuevo. Había de ser el antepasado de una raza que conservaría las promesas divinas y por medio de la cual al fin serían realizadas. Por ello, parecía necesario que cuando Abraham fue llamado, abandonase su antigua casa, su familia, su país y su pueblo, por no hablar de los peligros que en caso contrario hubiesen amenazado su vocación. Un nuevo comienzo requería que él fuera cortado de todo lo que había detrás. Esto es bien interesante porque dice, un nuevo comienzo requería que él fuera cortado de todo lo que había detrás. Si él hubiese permanecido en Ur de los Caldeos, podría haber sido como mucho un eslabón de la vieja cadena. Además, los tratos especiales de Dios y la fe y paciencia de Abraham se manifestaron en la obediencia al mandamiento divino. Estaban diseñados para conferirle la calidad de cabeza del nuevo orden de las cosas, el padre de todos los creyentes. Finalmente, estaba diseñado que la historia de Abraham, como la de su simiente después de él, preparase el camino para las grandes verdades del Evangelio y mostrara cómo figura la historia de todos los que por medio de la fe y paciencia heredaran las promesas. Y luego dice aquí el llamamiento de Abraham. Aquí hay algo bien interesante porque dice el llamamiento de Abraham. Hasta el momento, Dios solo había intervenido como en el caso del diluvio y con la confusión de las lenguas, con el fin de detener los intentos del hombre contra los propósitos de misericordia divinos. Pero cuando Dios llama a Abraham, intervino personal y activamente, y esta vez en misericordia, no en juicio. Toda la historia de Abraham puede disponerse en 4 fases, cada una empezando con una revelación personal de Adonai. La primera, cuando el patriarca fue llamado a su labor y misión. La segunda, cuando recibió la promesa de un heredero y se realizó un pacto con él. La tercera, cuando dicho pacto fue establecido con el cambio de su nombre de Abraham a Abraham y con la circuncisión como señal y sello del pacto. La cuarta, cuando su fe fue puesta a prueba, demostrada y perfeccionada con la ofrenda de Isaac. Estas son, por así decirlo, las cúspides de la historia de Abraham.
las cuales fueron escaladas sucesivamente por el patriarca y en relación con las cuales todos los acontecimientos de su vida pueden ser considerados como la cuesta. Descendiendo por la genealogía de Sem, Abraham es el 10º entre los padres de después del diluvio. Era el hijo, según parece, el tercero y el más joven de Taré, siendo los otros dos Harán y Nacor. La familia, o más concretamente la tribu o el clan de Taré, residía en Caldea, que es el sur de Babilonia, Ur de los Caldeos, como se ha descubierto también recientemente. Era una de las ciudades más antiguas, si no la más antigua de todas las de Caldea. Yace a 6 millas del río Éufrates y, dato curioso, ahora está a 125 millas del Golfo Pérsico, aunque se supone que durante cierto tiempo estuvo en sus costas, siendo la diferencia explicado por el depósito rápido que se convierte en tierra o aluvión, como se le suele llamar. Así Abraham en su juventud debería estar a la orilla del mar y contemplar la arena innumerable con la que fue comparada a su posterioridad por edades. Eso es bien interesante porque aquí nos está dando un dato acerca de la geografía, porque él pudo contemplar la arena del mar, porque él pudo contemplar las estrellas, porque estaba en un lugar que estaba abierto y las estrellas brillaban más que en otras regiones. Así es que esto es importante. Otra figura bajo la cual se describe la posterioridad también debe resultarle igualmente familiar. Es harto conocido que el brillo de un cielo, aquí está, mire, me estaba adelantando, es harto conocido que el brillo de un cielo en Oriente, enteramente estrellado y especialmente donde vivía Abraham, es muchísimo mayor de lo que vemos en nuestras latitudes. Posiblemente este hecho condujo primeramente a aquellas regiones a la adoración de los cuerpos celestiales, y Abraham debía ser altamente atraído a su contemplación, puesto que la ciudad donde vivía estaba totalmente entregada a la idolatría. Por el emplazamiento real de Ur ha sido determinado por el hecho que los ladrillos, Ur de los Caldeos, dice, por el hecho de que los ladrillos encontrados ahí todavía tienen el nombre de Ur. Ahora bien, esta palabra señala Urquí, el antiguo dios luna, y Ur de los Caldeos era la gran ciudad de la luna. Ur de los Caldeos realmente significaba la ciudad de la luna, el mismísimo centro de la adoración caldea de la luna. Las ruinas más notables de aquella ciudad son del antiguo templo de la luna de Ur, las cuales por el nombre de los ladrillos se calcula que son del año 2000 antes de Mashiach, antes de la era común. Así, unos ladrillos de 38 siglos de antigüedad han sido presentados como testimonio de la antigua ciudad de Abraham y del tremendo cambio que experimentó cuando con fe en la palabra divina obedeció al mandamiento de Dios. Aquí nos habla de la tradición judía, contiene 2 relatos diversos para manifestar cómo se convirtió Abraham, de la idolatría que lo rodeaba y sobre las persecuciones que tuvo que sufrir como consecuencia. La escritura no nos satisface la curiosidad en semejantes asuntos, pero fiel a su propósito uniforme, solo cuenta lo que pertenece a la historia del reino de Dios. Sabemos, no obstante, Josué 24:2 nos dice que Josué retó a los jefes de Israel y le dijeron, tiempo atrás tus padres vivieron alrededor del río Éufrates, Terá, el padre de Abraham y el padre de Nahor, y ellos sirvieron a otros dioses. Pero fíjese que Josué solamente está mencionando a lo que es a Terá, el padre de Abraham, y a Nahor, pero nunca menciona a Abraham. El versículo 14 dice, ahora ustedes le tendrán temor al Señor y le servirán a Él con sinceridad y con fe. Pongan a un lado los ídolos que sus padres sirvieron cuando estaban a las orillas del río en Egipto y sirvieron a sus dioses. Así es que aquí aún estamos viendo que Josué está retando a la nueva generación que estaba ya entrando a la tierra de Israel y les está trayendo a memoria. Fíjese lo que dice el capítulo, déjeme leerlo aquí en español porque aquí en la Biblia me aparece en inglés, pero Josué capítulo 24 nos dice el versículo 2, dice, versículo 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. ¿Cuál fue el primer lugar al que llegó Abraham? Siquem. Aquí vemos un paralelo en el cual él está haciendo el llamado y dice, en Siquem, el mismo lugar donde Abraham levantó un altar a Dios y Dios se le manifestó. Dice, en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales y
se presentaron delante de él, delante de Adonai, delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Adonai, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor. Está mencionando a Taré. Y servían a dioses extraños. Yo tomé a Abraham vuestro padre. Tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac di a Jacob y a Saúl di el monte de Seir para que lo poseyese. Pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Aquí nos está dando la historia completa de todo lo que pasó. Luego en el versículo 14. Fíjese lo que está hablando en el versículo 14. Josué, a la generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, o que entró a la tierra prometida. Ahora dice: ahora pues, temer a Adonai y servirle con integridad y en verdad. Josué 24:14. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Adonai. Eso quiere decir que aún a través de este texto podemos ver que Josué está retando y está hablándole a la generación que había visto las maravillas, que había visto el mar de juncos abrirse, que había visto maná, que había visto la columna de fuego, la nube, que había visto tantas cosas, pero que dentro de ellos, y muchos de ellos todavía estaban atados y todavía ellos cargaban con muchas de las deidades que sus padres consiguieron y sus padres estaban adorando en Ur y en Harán, porque Harán se convirtió en un lugar de mucha religiosidad, mucho paganismo. Vamos a ver, mire, dice, leemos que Taré, ya leímos, ya tenemos esto claro. Leemos que Taré tomó a Abraham su hijo, a Lod hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Ahora, vamos a ver por qué se quedaron ahí. Las palabras que hemos escrito entre comillas no dejan lugar a dudas en cuanto a que el primer llamamiento de Dios había llegado a Abraham mucho antes de la muerte de Taré y cuando el clan todavía estaba en Ur. Dios lo llamó de Ur, pero no sale solo, sino que sale siguiendo a el líder del clan, a su padre. Llegado, dice, a partir del hecho de que Harán después es llamada la ciudad de Nacor, porque más adelante encontramos en la escritura que Harán es llamada la ciudad de Nacor, hermano de Abraham. Adivinamos que Nacor, hermano de Abraham y su familia, también habían establecido ahí, aunque tal vez posteriormente, y sin dejar su idolatría. ¿Ve? Bien interesante. Sin dejar su idolatría. Es una confirmación notable del relato escritural que, a pesar de que esa región pertenece a Mesopotamia y no a Caldea, se sabe que sus habitantes retuvieron durante largo tiempo la lengua y la religión caldeas. Harán ha conservado su nombre original y en tiempos de los romanos era uno de los grandes campos de batalla donde el poder sufrió una derrota por parte de los partos. El viaje desde Ur en el lejano sur había sido largo y extenuante y peligroso, y las llanuras, oiga, aquí hay una de las razones, dice había sido largo, había sido extenuante y había sido peligroso, y las llanuras fructíferas alrededor de Harán debieron atraer de un modo muy especial a una tribu ganadera que se estableciera ahí. Pero cuando llegó el mandamiento divino, Abraham no fue desobediente a la visión celestial. Tal vez la llegada y el asentamiento de Nacor y su familia, trayendo con ellos sus aportaciones idólatras, creó un nuevo incentivo para irse, y hasta el momento Dios en su providencia había facilitado el camino de Abraham para que se fuera, ya que su padre Taré había muerto en Harán a la edad de 205 años. El segundo llamamiento de Adonai a Abraham, según se presenta en Génesis 21, 1 al 3, consistía en un mandamiento cuádruple y una promesa cuádruple. El mandamiento exponía unos términos bastante bien definidos. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, dejando indeterminado como si aún no hubiese decidido el lugar final de su destino.
Esta incertidumbre debió haber sido una dificultad adicional y aquellas circunstancias una dificultad muy seria en el camino de obediencia de Abraham. Pero las palabras de la promesa le dieron ánimo. Debe notarse claramente que en esta ocasión, como en cualquier otra de la vida de Abraham, su fe determinó su obediencia. Coincidiendo en esto, por la fe, Abraham siendo llamado, estamos citando Hebreos, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. La promesa en la que él confiaba le aseguraba estas 4 cosas. Número 1, haré de ti una gran nación. 2, te bendeciré. Con esta añadidura en el versículo 3, que dice, bendeciré a los que te bendiceren y maldeciré a aquellos que te maldiceren. Pero realmente en la Biblia en inglés dice, deshonraré a aquellos que te maldijeren. Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Engrandeceré tu nombre y finalmente serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, tuve que leerles todo esto porque aunque es mucha información, nos da una pauta. Y realmente por aquí nos habla después de Abraham, nos habla de Harán, a la ciudad idólatra donde se adoraban a las deidades. Pero, ¿qué quiero con todo esto? Con todo esto que le he dicho hasta el momento, hasta ahorita. Quiero que usted entienda que aquí dice, desde Harán a Canaán, dejar su tierra natal y su familia era una decisión muy grande, especialmente cuando se trata de una sociedad tradicional. Decisión que se ve diferente en nuestra cultura moderna, que se caracteriza por su movilidad e individualismo. Abraham arriesgó todo aquello más preciado para su vida al obedecer el llamado de Dios. De la misma manera, a Jesucristo, Yeshua HaMashiach, desafía a la gente a aventurarlo todo por perseguirle. Mire, es bien interesante porque nosotros cuando entendemos que dice sal de tu tierra, de tu parentela, de tu casa y ve a la tierra que yo te mostraré. Para nosotros el salir de nuestra sociedad, de nuestra familia, actualmente en el 2021, no es gran cosa. Mire, lo vemos en nuestra juventud. Si usted mira a sus hijos, si usted mira la juventud de este tiempo, muchos de ellos están esperando llegar a los 18 años. ¿Para qué? Para irse de la casa. ¿Por qué? Porque quieren su independencia, quieren salir, quieren ir a probarse el mundo, quieren ir a hacer sus propias reglas, quieren ir a ser su propia persona y ellos anhelan salir. Entonces la juventud ha llegado al tiempo en el que están esperando realmente cumplir la mayoría de edad, que son 18 años, para poder salir de su casa, poder salir de su parentela, ir a la aventura, ir a otros colegios, ir a otros lugares. Que en muchos de los casos no es malo. ¿Por qué? Porque se van a estudiar y van a tener un mejor futuro y van a forjarse. Pero cuando ellos están esperando que lleguen 18 años para irse y hacer su vida, entonces vemos lo independiente. La sociedad de Abraham, el tiempo en el que Abraham vivía, era una sociedad que vivía conjunta. Estaba el clan, estaba el jefe de familia, era el que mandaba. Y podemos verlo esto a través de toda la escritura. ¿Por qué? Porque Taré era el jefe del clan. Él sale con Abraham y Abraham, como toda persona obediente de sus tiempos, ahí vemos que él tenía obediencia a los hombres y obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque su obediencia a Dios es, Dios me está llamando, pero yo me debo aún, le debo el honor, le debo la honra a mi padre terrenal, y mi padre me dice, vámonos, y yo voy con él. Y él sale. El texto, yo le enseñé en el texto, capítulo 11, que dice, tomó Taré. Mire, Abraham podía haberse aventurado a decir, Dios me está llamando. Padre, tú te quieres ir, vete por tu rumbo, pero yo voy a ir al llamado que Dios me está dando. Pero no, Abraham, aún que tenía la conciencia, y podemos hablar mucho de lo que sucedió con Abraham en Ur de los Caldeos, podemos traer mucha literatura judía y podemos traer muchas cosas para entender que de alguna manera Abraham tenía
una conciencia que lo estaba llamando. Dios estaba trabajando con él para llamarlo, para que fuera el padre de una nación. Él dice, bueno, Dios me está llamando, pero ahora mi padre tiene el anhelo de salir también. Y yo voy con él. ¿Por qué? Porque a posteridad yo voy a convertirme ahora en el padre, en el padre de un clan, de una familia. Y ahora después de Taré, vemos a Abraham siendo el padre, siendo el jefe del clan, el jefe de la familia, teniendo a Isaac, teniendo a Ismael, teniendo a Lot. Aún con Lot, vemos después que él era el jefe, él era el que estaba sobre el clan, y vemos que Lot y él, los pastores, más bien no ellos, pero los pastores empiezan a tener discusión porque los campos, imagínense el grado de bendición que tenía esta gente, que dice que la llanura no era suficiente para el ganado. Lot se había hecho bendecido, se había hecho bendito por todo lo que cargaba Abraham, por toda la bendición que cargaba Abraham. Cuando sucede le estoy parafraseando y estoy guiando un poquito porque quiero llegar a un punto. Cuando sucede este asunto de los pastores, Abraham toma una decisión. Él era el jefe. Él podía decir, Lot, yo me voy para acá y tú vete para donde yo decida. ¿Por qué? ¿Quién era el jefe? Abraham. Pero Abraham, como buen jefe, dice, alza tus ojos y mira, y escoge cuál parte de territorio quieres tú. Y yo me voy a ir al lado contrario. Hemos visto, la semana pasada yo hablaba que si hay algo que nos causa tanto mal es el ojo. ¿Por qué? Porque el ojo mira lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere de nosotros. Lo vemos en el huerto, lo vemos con los hijos de Dios, lo vemos con los hombres, y ahora vemos que Lot mira la llanura, mira los pastos verdes, pero hay un problema. Estos pastos verdes están junto a Sodoma y Gomorra, que son una de las ciudades que se conocen, en ese entonces se conocían por el grado tan grande de pecado, por el grado tan grande de maldad que ellos tenían. Pero Lot, al ver estas llanuras y al ver que eran pastos verdes y al ver que eran llenas de bendición, dice, bueno, yo me voy para Sodoma y Gomorra. Hermano, a veces no medimos las consecuencias. A veces creemos que todo lo que se mira como bendición es bendición y no medimos el riesgo y el peligro que hay alrededor. Porque por creer, por pensar que es bendición, nosotros corremos hacia eso sin medir que podemos estar alrededor de un peligro inminente, como sucede. Más adelante viene una guerra, viene los 4 reyes, vienen a luchar, se llevan a todos lo que había en Sodoma y Gomorra y se llevan a Lot. Y tiene que salir al rescate Abraham. Así es que Abraham era el padre de la familia, pero vemos las decisiones de Abraham aún actuando como un líder. Después vemos a Jacob siendo el jefe de la familia. Después vemos a las tribus convirtiéndose en una nación. Así es que no era fácil. Cuando nosotros vemos sal de tu tierra, de tu parentela, pues era dejar su papá, era dejar su mamá, era dejar lo que él conocía. No. Era dejar toda su vida entera. Era dejar su núcleo familiar. Era dejar todo lo que se conocía. Y más aún, Dios le dice, ve a la tierra que yo te mostraré. ¿A dónde voy, Señor? Ve a la tierra que yo te mostraré. A veces nosotros queremos un destino concreto. A veces nosotros queremos, Padre, pero ¿qué garantía tengo yo de que si yo voy a salir de donde estoy, todo me va a ir bien? ¿Qué garantía tengo yo de saber que estoy en el buen camino? ¿Qué garantía tengo yo de saber que estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué garantía tengo? Y el Señor dice, camina. Abraham no cuestionó, Abraham no dijo, mira, tengo ganado, tengo riqueza, tengo sirvientes, tengo un futuro, te he establecido en esta ciudad, salí de Ur, ahora estoy en Harán, todo está yendo bien, ¿qué necesidad tengo de irme? Y Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de lo que conoces. A veces nosotros no tenemos miedo al cambio, sino estamos tan atados en donde nos encontramos que no queremos dar ese paso para romper con los núcleos familiares, a romper con las ataduras, romper con la nostalgia, romper con el lugar donde estamos. Y el Padre te dice, avanza. Y tú dices, Padre, yo he vivido en este sistema por 16 años. Yo he vivido en este sistema por 20 años. ¿Cómo yo puedo dar un paso a un cambio? ¿Cómo tú me estás llamando y tú me estás diciendo, yo te voy a mostrar cómo?
Si yo tengo tan seguro, si yo estoy viviendo dentro de un concilio, si yo estoy viviendo dentro de una organización, si yo tengo todo establecido, a veces como líderes el Señor te dice, hay un cambio, hay una transición, y tú dices, pero yo tengo una iglesia de 300 miembros, yo tengo un concilio, yo tengo todo establecido, yo tengo todo. Y el Padre te dice, sal, porque yo quiero que tú tengas un encuentro primeramente personal contigo, que va a afectar a tu familia y va a afectar a todos alrededor de ti, incluyendo a los Lot que están siendo bendecidos por ti. Y cuando tú empieces a caminar en el camino que yo te voy a mostrar, tú vas a ver lo bueno, lo agradable, lo perfecto que es mi camino. Abraham podía decir, Padre, Señor, aquí lo tengo todo. Dice, tomó a su mujer, tomó a su sobrino Lot, tomó sus riquezas. Abraham no era un hombre pobrecito que lo llamó porque estaba pobre. No, Abraham era establecido, tenía riqueza, tenía todo. No bajas a Egipto hasta que se le acaba todo, se le acaban sus riquezas, hubo pobreza, se le acaba todo y baja. Pero ahí el Señor lo bendice y vuelve a salir lleno de bendición y vuelve a salir con prosperidad. Así es que, fíjese, Abraham, y no solo eso, sino que nunca vemos en toda esta parashá, en toda esta profecía, nunca vemos a Abraham establecerse. Él levanta su tienda, él levanta altares, porque está engrandeciendo el nombre de Dios. Muy contrario al capítulo 11, la tierra de Babel, cuando ellos levantaron una torre para hacerse un nombre para ellos. A veces nos enfocamos tanto en mi nombre, lo que yo voy a engrandecer, lo que yo voy a hacer. Y el Padre te dice, no se trata de ti, no se trata de ti, se trata acerca de engrandecer mi nombre. A veces nos enfocamos tanto en que yo voy a levantar esto, yo voy a hacer esto, yo voy a establecer esto para que la gente conozca, mi ministerio, para que la gente conozca de mí, para que la gente sepa de mí. Y el Padre dice, se trata acerca de que la gente conozca de mí y no de ti. Pero a través de que la gente conozca de mí, Abraham, yo voy a engrandecer tu nombre. Te voy a hacer una nación grande. Te voy a hacer una nación poderosa. Y voy a bendecir a todos aquellos que te bendigan. Y también voy a traer retribución sobre todos aquellos que te maldigan. Bien interesante lo que estamos viendo, porque dice, Abraham arriesgó todo aquello más preciado para su vida al obedecer el llamado de Dios. De la misma manera a Yeshua, de la misma manera Jesucristo desafía a la gente a aventurarlo todo por seguirle. Fíjese lo que nos dice a Mateo capítulo 10 versículo 37. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá, y el que perdió su vida por mi causa la hallará. Ahora, la traducción en lenguaje actual dice, porque la Reina Valera dice ama, pero la traducción en lenguaje actual nos da una palabra más específica y dice, si ustedes prefieren a su padre, a su madre, más que a mí, o si prefieren a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no merecerán ser míos. Y si no cargan su cruz y me siguen, no merecerán ser míos. Si solo se preocupan por su propia vida, la van a perder. Pero si están dispuestos a dar su vida por causa mía, les aseguro que la van a ganar. Ahora, la traducción en lenguaje actual nos está hablando acerca de preferencia. Y si nosotros hablamos de el amor en lo que es el primer siglo, en lo que es el contexto del antiguo Medio Oriente, nos vamos a dar cuenta que nos está hablando de el amor en cuanto a lealtad. Acuérdense, el amor en el contexto bíblico tiene que ver con lealtad. El amor no es un sentimiento. Por eso nosotros hemos malinterpretado esto cuando nos dicen, tienes que amar a Dios, amarás a Dios sobre todas las cosas. Es que yo amo a Dios, es que yo siento bien bonito cuando le alabo, yo siento bien bonito. Es que nosotros en nuestra mentalidad de este lado de Occidente, estamos acostumbrados a relacionar la palabra amor con sentimiento. Por eso se rompen los matrimonios, por eso se rompen las relaciones. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿cuántas veces ha escuchado usted la palabra? Es que el amor se acabó, es que ya no siento amor por mi esposa, es que ya no siento amor por mi esposo.
Porque hemos relacionado la palabra amor con el sentimiento. Hemos relacionado la palabra amor con sentimiento. Mire, yo soy una de las personas que habla mucho de esto y créame, porque yo lo experimenté en mi vida. Yo no hablo de lo que no conozco, sino yo hablo de lo que conozco. Amor en el matrimonio está ligado a los votos que usted hizo en el altar. Usted no puede decirle yo te amo, mi amor, cuando usted no tiene cuidado de la casa. Usted no puede decirle yo te amo, mi esposo, cuando no le cocina, no se encarga de la casa, no se encarga de que todo esté bien. Entonces, ahora vemos que la palabra amor dentro del matrimonio tiene que ver con lealtad, tiene que ver con función, tiene que ver con estar al pendiente del otro. Cuando nosotros decimos amar a Dios, Juan capítulo 15, Yeshua mismo, Jesús dijo, si me amas, hay una muestra y hay una forma de que tú me enseñes que me amas. Guarda mis mandamientos. ¿Por qué? Porque el amor es lealtad. El que prefiere, el que es más leal a su padre, a su madre, más que al Señor, no. El que es más leal a sus hijos, a sus hijas, más que al Señor, no merecen ser del Señor. El que es más leal a un sistema, a una congregación, a un lugar, más que a un llamado del Señor, no es digno de ser llamado un hijo de Dios. Dice, hay otro relato donde dice que el padre de Taré es el que decide salir de Ur de los Caldeos. Y Abraham desde un principio no era tan pagano. Pero Taré es de esas personas que se emocionan y empiezan a caminar en algo sin entenderlo. Aquí dice, según la tradición rabínica, Taré era un malvado. Esto se encuentra en Números Rabá. El Talmud Números Rabá 19.1. Era un sacerdote idólatra, Midrash Hagadol, Génesis 11.28, y que fabricaba ídolos, y Eliyahu Rabá y Eliyahu Sutá 25. Abraham en posición en la tienda de ídolos de su padre, destrozó a los ídolos de su padre y ahuyentó a los clientes. Esto es un midrash. Y luego Taré llevó a su hijo rebelde ante Nimrod, quien lo arrojó a un horno de fuego, pero Abraham escapó milagrosamente. Taré dejó a Abraham para que se ocupara de la tienda. Dice el rabino Hiyá, relata este relato en Génesis Rabá. Taré dejó a Abraham para que se ocupara de la tienda mientras él se marchaba. Una mujer vino con un plato lleno de harina y le pidió a Abraham que se lo ofreciera a los ídolos. Entonces Abraham tomó un palo, rompió los ídolos y puso el palo en la mano del ídolo más grande. Cuando Terah regresó, exigió que Abraham explicara lo que había hecho. Abraham le dijo a su padre que los ídolos peleaban entre ellos y el más grande rompió a los demás con el palo. ¿Por qué te burlas de mí? Taré gritó. ¿Tienen algún conocimiento? Abraham respondió, escucha lo que estás diciendo. Taré es identificado como la persona que organizó y llevó a la familia para embarcarse en un misterioso viaje a Canaán. Para los eruditos judíos está envuelto en un misterio porque Taré comenzó el viaje y porque el viaje terminó prematuramente. Se sugiere que era un hombre en búsqueda de una verdad mayor que posiblemente se podía encontrar en la tierra familiar de Canaán y que fue Abraham quien tomó la antorcha para continuar la búsqueda de su padre que el mismo Taré no pudo lograr. En la tradición judía, cuando Taré murió a los 205 años, Abraham era 70 años más joven, ya tenía 135 años. Así, Abraham dejó a Harán a los 75 años, cuando Abraham tenía 75 años, mucho antes de que Taré muriera. La Torá, sin embargo, relata la muerte de Taré en Harán antes que Abraham continúe el viaje a Canaán, como una expresión de que no fue negligente en la misbah de honrar a un padre al dejar atrás a su anciano padre. La importancia de que Taré no llegara a Canaán fue un reflejo de su carácter. Un hombre que no pudo llegar hasta el final. Fíjese, hay algo interesante aquí que dice, un hombre que no pudo llegar hasta el final. Aunque en un viaje en la dirección correcta, Taré no llegó al destino divino, en contraste con Abraham, quien siguió adelante y logró la meta divina y no estaba atado por el pasado idólatra de su padre. El hecho de que Abraham siguiera el mandato de Dios de dejar a su padre lo absolvió de la misbah de honrar a los padres, y como Abraham seguiría creciendo en un nuevo linaje distinto de sus antepasados.
Amén. Gracias a mi esposita que me pasó esta información tan interesante. Vamos a ver algo interesante aquí que dice, el nacimiento de Isaac, el heredero de las promesas. Este también es del comentario bíblico histórico, más adelante, donde estábamos leyendo. El nacimiento de Isaac, el heredero de las promesas, era en cierto modo sobrenatural. Mientras por el otro lado, Ismael, el hijo mayor de Abraham, fue rechazado, la misma elección y selección aparece en la historia de Saúl y Jacob, y ciertamente a lo largo de toda la historia patriarcal, porque al principio la raza escogida debía aprender la gran lección de toda la escritura, que todo nos viene de Dios y es por gracia. La gracia existe en el Antiguo Testamento, hermano. La gracia existe en el Tanaj. Que no se trata del actuar humano, sino de la obra de Dios. No en el modo común, sino por medio de su participación especial. Tampoco deberíamos pasar por alto otra peculiaridad de los tratos de Dios. Usando una ilustración del Brit Hadashah del Nuevo Testamento. Era el grano de mostaza que estaba destinado a crecer y convertirse en árbol sobre cuyas ramas encontrarían cobijo todas las aves del aire. Vamos a ver que de alguna manera podemos relacionar el grano de mostaza con la vida de Abraham. Fíjese, esta es la misma, déjenme ver por aquí, con la vida de Abraham. ¿Por qué dice que con la vida de Abraham? Ya voy a terminar. Y vamos al terminar voy a darle una aplicación por algo que está... Este libro, créame que es bien interesante. Es que, mire, yo pasé horas leyendo todo este libro. Podemos ver aquí gráficos. El segundo llamamiento de Adonai a Abraham, según se presenta en Génesis 21:1-3, consistía esta caravana, que vemos aquí, dice, esta caravana de una tribu semita, pintada durante el reinado del faraón Sesostris II, sobre los muros de una tumba de Beni Hassan en Egipto, tumba de Nuhotep II, la 12ª dinastía, hacia 1880, antes de la era común, es casi contemporánea en fechas al viaje a Egipto de Abraham. Viéndola, se nos hace más fácil imaginar a la familia del patriarca en su emigración desde Harán al norte de Mesopotamia hasta las tierras fértiles de los faraones. En Egipto descubrieron este jeroglífico donde es una tribu semita, y la fecha concuerda con el viaje cuando Abraham baja durante la temporada de hambruna, baja a Egipto, y vemos aquí que dice aquí caravana pintada durante el reinado del faraón Sesostris. Todo esto lo podemos corroborar aún con la historia. Mire, es interesante ver la Biblia desde la perspectiva histórica. Vemos aquí de nuevo los antiguos monumentos egipcios confirman notablemente el relato de las escrituras, demuestran que la inmigración de extranjeros distinguidos con sus familias y dependientes no era poco común en absoluto. Una de estas, del tiempo de Abraham, representa la llegada de un clan. Y ahora Abraham siendo el jefe del clan, teniendo a Dios, el Todopoderoso, como el Dios del clan, que después pasaría a ser el Dios de Isaac y el Dios de Jacob y ahora el Dios de Israel. Por eso bien interesante, porque ahora vemos viendo que es el Dios de Abraham, porque ahora él es el líder del clan. Después es considerado el Dios de Isaac, el Dios de tu padre. Es más, cuando se le revela a Isaac, le dice, yo soy el Dios de tu padre, porque él tomó la forma de un Dios personal, era el Dios de Abraham. Yo soy el Dios de tu padre Abraham y ahora seré tuyo. Y después, yo soy el Dios de tu padre Isaac y de tu abuelo Abraham. Y por eso ahora cuando nosotros ahora oramos, ahora decimos Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque él se reveló a ellos, que eran los del clan. Tantas cosas interesantes que podemos hablar. Dice, representa la llegada de un clan. Una de estas, el tiempo de Abraham. Abraham no negó, habla de Sarai, un tema bien interesante, porque vemos entonces, ¿tocó Faraón a su mujer o no? Pero ese es otro tema más
interesante que podemos hablar más después. Quiero llevarlo a... Aquí, mire, Abraham en Hebrón. En este deambular llegó a Hebrón, una de las ciudades más antiguas del mundo, donde plantó su tienda en el bosque de un tal Mamre, bajo un encinar que extendía por el lugar, y edificó un altar a Adonai. Este lugar parece haber continuado como el centro de sus movimientos a lo largo de todo el resto de sus vidas. Mientras Lot había tomado por morada una región que, como el resto de Canaán en tiempos de la conquista de Josué, estaba subdividida por unos cuantos pequeños reyes, cada uno gobernando probablemente una ciudad y el vecindario inmediato de la misma. Durante 12 años esta región había sido tributaria. Oiga, porque esto es interesante, porque ahora vamos a ver el concepto de lo que eran los tratados y lo que era la lealtad. Fíjese, durante 12 años esta región había sido tributaria a Kedorlaomer. En el 13º se rebelaron. Ya no quisieron pagar tributo. Esa era parte del trato, parte del vasallo soberano. Se rebelaron. Ya no quisieron pagar tributo. Dice, y en el 14º, las hordas de Kedorlaomer y de sus 3 confederados barrieron la región rebelde y trajeron la desolación hasta que llegaron los 5 monarcas aliados. Esta palabra es bien interesante porque es aliados de la circunferencia del Jordán. Había alianzas, así como las que hoy escucha usted. Estados Unidos ha hecho alianza con tal país y con tal país, y han firmado un tratado de paz, y han firmado un tratado. Esto se mira en el antiguo Medio Oriente, a través de la escritura lo vemos. Dice que había 5 monarcas aliados de la circunferencia del Jordán, en el valle de Sidim, la región alrededor de la cual posteriormente sería el Mar Muerto. Una vez más la victoria esperaba a los invasores. 2 de los reyes cananeos murieron y los demás huyeron en una confusión salvaje. Sodoma y Gomorra fueron saqueadas y sus habitantes, Lot, uno de ellos, fueron tomados cautivos por las huestes en retirada. Esta es la primera vez, por lo menos en la historia de la escritura, que el reino del mundo, como lo fundara Nimrod, estaba en contacto con el pueblo de Dios, y ello en el suelo de Palestina, porque Kedorlaomer y sus confederados ocuparon precisamente la tierra donde posteriormente estarían los imperios babilonio y asirio. Por ello fue necesario que Abraham interviniese. Dios le había dado la tierra y ahí se encontraba su enemigo heredado, y Dios ahora le llamó y le proveyó, aunque no era más que un extranjero y peregrino en la tierra, para ser él que liberara, mientras que el modo y las circunstancias de su liberación señalarían igualmente las realidades de las que él era figura. Podemos seguir leyendo un montón, mire, hay un montón de cosas, pudiéramos seguir leyendo, pero ¿cómo podemos? Ahí está, ya cambió. ¿Cómo podemos aplicar esto? Mire, a través de esto yo le he mostrado el contexto histórico, el contexto bíblico y todo lo que estaba sucediendo, cómo Abraham es llamado, pero cómo él sale con su padre, sale con su familia, cómo Abraham es llamado a la edad de 75 años. Abraham tenía 75 años y Dios le da una promesa y dice: haré de ti una nación grande, haré de ti una descendencia como la arena del mar, haré de ti una descendencia poderosa. Pero Abraham no ve cumplida su promesa hasta la edad de 100 años, 25 años más adelante. 24 años tiene que ver cómo su esposa es estéril, cómo él tiene que confiar a una promesa de: te haré de ti una nación grande, te llevaré a un lugar. Pero Dios le dice: ve para acá, ve para allá. Y él es errante por una nación, por una tierra que él había de recibir. Otra cosa que vemos: Abraham es llamado a la edad de 75 años. Y Abraham es llamado al pacto a la edad de 99 años, cuando Dios le dice: circuncídate. Esto nos da a entender, hermanos, que el llamado de Dios es un proceso, y en el cual el proceso es importante para que nosotros aprendamos y para que nosotros entendamos cómo caminar. Cuando nosotros citamos los textos del Nuevo Testamento, del Brit Hadashah, citamos Gálatas, citamos Hechos, citamos los Evangelios, en donde se habla del padre Abraham, no consideramos que Abraham tuvo que caminar 24 años obedeciendo a Dios, 24 años caminando en la obediencia.
Y a los 99 años tuvo que tomar una de las decisiones más importantes de su vida, que fue circuncida tu carne. Hacer una operación quirúrgica tan peligrosa para el tiempo. Y considerando la edad que tenía 99 años, Abraham lo hace. Pero él había caminado con Dios 24 años para poder llegar a ese paso. Uno de los errores, y esto lo voy a decir y voy a ser bien honesto. Uno de los errores que tenemos cuando relacionamos las raíces hebreas, cuando se han enseñado las raíces hebreas, es el error que se ha cometido por muchos maestros. Y yo lo experimenté al principio. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la palabra raíces hebreas, lo primero que escuchamos es Shabbat, fiesta, circuncisión, talit. Shabbat, fiesta, circuncisión, talit. Cuando vemos el llamamiento de Abraham fue, sal de ti, sal de tu interior, saca lo que hay de ti, saca la religión, saca todo lo que está de ti porque voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer un convenio. ¿Cuándo va a llegar ese convenio? Cuando en tu caminar y en tu proceso tú aprendas cómo caminar conmigo. Pero a veces decimos, no, tienes que aprender las raíces hebreas. Y para empezar en las raíces hebreas, tienes que entender Shabbat, tienes que entender circuncisión. Por cierto, tienes que entender que en Shabbat tienes que poner velas, tienes que poner vino, tienes que poner un mantel, tienes que poner esto. Y tienes que traer unos tzitzis. Estas son las raíces hebreas. Hermano, las raíces hebreas es entender el llamado de Abraham. Dios le dijo, sal de la tierra, sal de donde tú estás, sal de la idolatría que está alrededor tuyo, sal de las convicciones porque yo te voy a llevar a un lugar, a un destino. Entender las raíces hebreas no es judaizar, no es entrar a una religión, no es entrar a un movimiento. Encontrar las raíces hebreas es encontrar el inicio de nuestra fe. Llamamos a Abraham el padre del cristianismo, el padre del judaísmo, el padre del islamismo. Abraham es la única figura prominente de las tres religiones más importantes de todo el mundo: Islam, cristianismo y el judaísmo. Pero cada quien le ha dado un giro y una dirección, cuando realmente el llamado a Abraham fue: sal de tu padre, deja a tu padre, sal de tu tierra, de tu parentela, sal de todo lo que tú tienes y camina. ¿A dónde, Señor? Camina donde yo te voy a llevar. Porque en el camino, en el proceso, vas a encontrar una renovación que va a llevar desde ser Abraham a Abraham, en donde Dios le concede la Hei en el nombre, y la Hei representa la Shekinah, la provisión divina, la gloria de Dios. Hermano, el llamado de Abraham es bien importante porque lo encontramos a través de toda la escritura. Abraham tuvo que dejar una región, tuvo que ver a su familia siendo idólatra, adorando a otros dioses, y después usted lo puede ver en la historia de Jacob, Labán, Raquel, Rebeca. Raquel no tanto, pero Rebeca se trae a los ídolos de su padre. ¿Por qué? Y después en Josué, como le cité, mucha gente de esta nación conservaba aún los ídolos que habían en Harán. ¿Por qué? Porque Harán era una región muy idólatra. A veces nosotros salimos de Ur de los Caldeos, un sistema religioso, para llegar a Harán, otro sistema que no es tan religioso, pero tiene muchas prácticas y muchas cosas, que mucha gente se estanca ahí, en Harán. Y vamos a llamarlo, por así decirlo, el sistema del cristianismo. Pero ahora el Padre te ha llamado a Canaán, la tierra prometida, en donde no hay un sistema, sino solamente el camino. Y vamos a ver qué es lo que dice. ¿Por qué Abraham es tan especial? Para ir terminando ya. ¿Por qué Abraham es tan especial? Porque Noé se salvó. Noé se salvó, pero al salir del arca, sus hijos se corrompieron. Al salir del arca, vemos... Aquí estoy llegando aquí. Aquí está. Déjenme le pongo la Biblia aquí para que usted vea. Dice, capítulo 18, versículo 16. Y los varones se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Adonai dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Claro, Dios se lo había prometido, pero ahora dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Estas son las promesas de Dios. Pero ahora viene la parte de Abraham, que no se iban a cumplir las promesas de Dios si la parte de Abraham no se cumplía, porque dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después que sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Adonai sobre Abraham todo lo que ha hablado acerca de él. Le ocultaré yo a Abraham lo que he de hacer, porque yo sé que él será una nación grande, poderosa. Pero dice lo más importante, dice, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. Y el salmista dice, justicia y juicio son los simientes de tu trono, oh Todopoderoso. Hermano, somos llamados a enseñar a nuestros hijos. Estamos viviendo en una generación complicada. Aún sal de la idolatría que de nuestros padres nos heredaron por no conocer al verdadero Dios. Amén. Es cierto. Aún salir de la idolatría. ¿Cuántas cosas no hacemos por tradición? Porque nos lo enseñaron nuestros padres. Porque así es. Pero ¿cuántas veces nosotros realmente hemos examinado todo lo que hacemos? Y realmente contemplamos la idea de estoy caminando con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Ser un tipo de Abraham. Y vemos el contraste después. Yeshua diciéndole a los fariseos, cuando ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y cuál fue la respuesta de Yeshua? Si fueran hijos de Abraham, las obras de vuestro padre Abraham hicieses. Cuando nosotros leemos Gálatas y decimos, no, Abraham, pero mira, nosotros somos los descendientes de Abraham, según la promesa. Y el mismo concepto sigue siendo, si somos hijos de Abraham, las obras de vuestro padre, Abraham, hiciéramos. Abraham dejó la idolatría. Abraham dejó a su padre, dejó su sustento, dejó su bienestar, dejó todo, por seguir la voz y por ir a un lugar que ni él mismo sabía dónde estaba, dónde se encontraba y cómo era. Y más aún así, vivir 24 años con la esperanza de que Dios le iba a dar un heredero. ¿Tuvo momentos difíciles? Sí. Y podemos ver a través de las 10 pruebas de Abraham, cómo fue la vida de Abraham. Que al llegar a la prueba 10, cuando estaremos viendo más adelante, cuando el padre le dice, sacrifícame a tu hijo, aquel por el cual has pasado 24 años orando, aquel por el cual has visto tantas aflicciones, ahora lo quiero que lo sacrifiques. Y Abraham dice, sí, Señor, muéstrame el lugar que yo voy a ir. Para llegar al nivel de fe que tiene Abraham y para llegar a conocer al Abraham del Nuevo Testamento, tenemos que entender al Abraham que dejó Ur siguiendo a su padre, llegó a Harán y de ahí se fue errante, se fue como peregrino en toda la tierra que sus descendientes iban a recibir de parte del Creador. ¿Dónde entran los hijos de Israel cuando vienen de Egipto y pasan por el desierto? Llegan a Siquem, el lugar donde Dios se le revela a Abraham. Todo es un ciclo a través de la Biblia, hermanos. Todo es un ciclo. Si usted lee la Haftará, mire, Dios nos está hablando tanto a través de estas porciones que están tan marcadas en el tiempo que estamos viviendo que no tengo tiempo de hablar de esto. Pero si usted lee la Haftará, capítulo 40, capítulo 41 del libro de Isaías, la Haftará para esta semana, habla del rey Ciro, un rey malvado que era el ungido de Adonai para darle al pueblo lo que el pueblo necesitaba. Y no quiero entrar en política, no quiero entrar en todas estas cosas, pero si usted ve la palabra de Dios cumpliéndose en este tiempo, usted verá que se está levantando un Ciro, que es el ungido de Dios, que aunque sea un hombre malvado, la Biblia dice, Ciro es mi ungido, y yo lo he llamado con un propósito, y Ciro es el que levanta el templo,
Y Ciro es el que trae al pueblo de regreso a la Tierra Santa. Y Ciro es el que concede todas estas concesiones para que el pueblo pueda volver a ser el pueblo de Dios. Mire a su alrededor. Mire a su alrededor. Hay un ungido de Dios que está a punto de levantarse para seguir ayudando al pueblo de Dios a esforzarse, a crecer y a ir hacia adelante. El Ciro, el ungido de Dios. No el hombre de Dios, el ungido, el escogido. Está ahí a la puerta para estar 4 años más ayudando al pueblo de Dios. Familia, hemos pasado a través de el microcosmos, el templo de Dios en el Edén, la expulsión, el exilio. Adán y Eva salen para que después pueda haber un regreso. Dios mira a la humanidad corrompida en sus propios designios del corazón. Ahora, ¿qué significan los designios del corazón? Santiago nos dice, cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia es tentado y es seducido y es atraído. Y después de esa seducción da luz al pecado. Así es que no lo tienta ni Dios, no lo tienta ni el diablo. Lo tienta su concupiscencia. ¿Y por qué fue destruida la tierra en Génesis? Porque el designio del corazón de los hombres era continuo mal. Y hoy en día seguimos lo mismo. Hay una generación que se está perdiendo. Pero tú en tus manos, tú puedes ser un Taré o puedes ser un Abraham. Tú puedes ser un Taré que traiga a sus hijos hasta Harán, pero tus hijos van a llegar a la tierra prometida. O puedes ser un Abraham que llegue como jefe del clan hasta la tierra prometida. Ya saliste de Ur de los Caldeos. Muchos de nosotros seguimos con la intención de dejar Harán o quedarnos en Harán. ¿Por qué? Porque es cómodo, porque está donde me gusta, porque celebran las fiestas que me llaman la atención, porque le da gozo a mi espíritu, me alegran mi emoción, me alegran mi dale, busca a Dios, busca a Dios y provoca a Dios y lo sobrenatural. O busca realmente dentro de ti, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob te está llamando. Familia, espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Acuérdese, usted puede encontrar esta enseñanza y muchas otras más en YouTube, Asamblea Profética Berea. Ahí en nuestro canal tenemos varias secciones y estamos trabajando en muchas otras más. Lo único que le pedimos al Eterno siempre es tiempo, salud, para que nos conceda seguir hacia adelante. Tenemos muchos proyectos en pie, pero realmente a veces el tiempo sí es un poco limitante para lo que queremos hacer. Pero familia, poco a poco ahí vamos, nos vamos esforzando. Es más, mire, para que usted pueda escuchar el contexto completo, yo no sabía de esto, pero para que usted pueda escuchar el contexto completo, mucho más profundo de esta enseñanza, usted puede buscar la parashá de esta semana del pastor Walter Agosto y él entra más profundo todavía en muchas de las cosas que yo le dije. Yo no sabía hasta ayer que la escuché y dije, wow, muchas de las cosas que yo he estado estudiando son parte de las que él compartió, así es que diríamos un mismo espíritu, por así decirlo. Pero entonces, familia, bendiciones. Muchas noticias hablan que el próximo martes habrá mucho caos, mucho desorden, muchas cosas allá afuera. Hermano, estamos en las manos de Dios y Dios tiene en control los tiempos. Dios tiene en control los designios. Manténgase en casa, ore. Pídale al Padre. Nuestra protección es el escudo de Abraham. Y así como Abraham tuvo un escudo que lo guió en todas sus jornadas, nosotros pedimos que el escudo de Abraham sea nuestro escudo y que Dios nos guarde, nos proteja. Y acuérdese, el martes o el miércoles, cuando usted vea quién ganó las elecciones, no se sorprenda. Lea Isaías capítulo 41, la haftará de esta semana. Y usted se va a encontrar que tal vez el ungido de Dios va a estar en la Casa Blanca 4 años más. No el hombre de Dios, pero el ungido de Dios. A veces hay que entender la Biblia desde una perspectiva simbólica también. Familia, shalom, bendiciones. Nos estaremos viendo la próxima semana.
Shabbat Tov, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, que el Eterno alce su rostro sobre cada uno de ustedes, les conceda de su shalom, de su paz. Padre, yo oro por cada uno de mis hermanos para que tú traigas shalom, tú traigas paz, tú traigas el sustento. Padre, tú traigas la revelación de nuestro Mesías para que cada una, Padre, de las enseñanzas que ellos reciban durante esta semana, Padre, tu Ruach, tu Espíritu, pueda guiarlos a toda verdad, a toda verdad, a toda instrucción, a toda, Padre, revelación de tu Torah, de tu palabra, de tus mandamientos. Padre, que no sean los hombres convenciendo, porque nuestro trabajo no es convencer a nadie, sino que sea tu Ruach, Padre, ayudándoles a validar y a, Padre, ver que la escritura puede verificarse a través de la historia, puede verificarse a través de tu Ruach, y para eso tú nos ayudas, Padre. Yo oro por el sustento de cada uno de ellos, yo oro por la paz, yo oro por el cuidado, yo oro para que tú estés con cada uno de mis hermanos, aquellos que se han conectado en este Facebook Live, en este YouTube Live, y todos aquellos que estarán escuchando este video, Padre, que seas tú dándoles bendición de lo alto como siempre, Padre. Nos ayudes a convencernos cada día de nuestro llamado, nuestra identidad y la función que nosotros debemos tener aquí en la tierra, Padre. Que al igual que Abraham, estamos dispuestos a caminar el camino de Adonai, haciendo justicia, haciendo juicio y haciendo bondad dentro de nosotros. Padre, en el nombre de Yeshua te damos tantas gracias. Bendecimos tu nombre. Amén. Amén.